En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Estamos en esta hora intentando grabar una serie sobre la materia de la sensibilidad del intercesor. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, buen Dios, rogar tu gracia, pedir tu misericordia, implorar tu favor, pedir, Dios mío, tu compasión. Estamos creyendo que es el tiempo de levantar un ejército de intercesores. Estamos creyendo, Dios, que estás haciendo el llamado, Padre. Por eso declaramos, ¿verdad?, a través de esta enseñanza que tú pones ese deseo en cada corazón, Padre. Yo bendigo a todos los alumnos que van a estar mirando este video en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La materia se llama, hermanos, la sensibilidad del intercesor. Si me quisieran ayudar a switchar ahí la imagen, la sensibilidad del intercesor. Es importantísimo, pero completamente importante, que todo intercesor comprenda, aún los que no sean intercesores, comprendan, hermanos, que la intercesión es un ministerio. La idea de esta escuela es quitar la mentalidad de que es un tiempo de oración, es un tiempo de orar. No. Lo que se pretende es que podamos mentalizar que es un ministerio. Por eso los que me conocen, ¿verdad? Yo no creo en el culto de oración que se hace en los martes. No es posible que oremos 1 hora a la semana como iglesia. Eso no sirve, perdóneme. Eso no funciona. Eso sería un culto de oración. Pero el ministerio de intercesión es cuando la persona entiende el llamado, se presta a orar con intensidad, hermanos, todos los días. Tiene tiempos de clamor, tiene tiempos de revelación, tiene tiempos de intimidad con Dios. El intercesor entiende que a través de él Dios comienza a manifestar cosas en la tierra. Esto es como que fuera un sacerdote, ¿verdad? El sacerdote hace manifestar al Dios al cual le está rindiendo el culto. Por esa causa, entonces, hermanos, es importantísimo que entendamos lo que es la sensibilidad. Para mí, un intercesor insensible, muy difícil va a entender por lo que va a orar, muy difícil va a sentir el corazón de Dios conforme a lo que debe de orar. Entonces yo entro a mi tema, fíjese en esto, se llama la sensibilidad del intercesor, es la materia. Y en mi tema, ¿verdad? 1, vamos a hablar los perfiles de la sensibilidad. Y aquí encontramos, por ejemplo, hermanos, que la sensibilidad es la capacidad, escuche esto, es la capacidad propia. Quiero que analice conmigo, le voy a subrayar aquí algunas cosas. La sensibilidad, entonces, es la capacidad. Me llama la atención esta palabra capacidad. Capacidad propia de los seres vivos para percibir, note otra palabra importante, percibir las sensaciones y responder a muy pequeñas, dice aquí, excitaciones o estímulos a causas. Por ejemplo, este concepto es secular. Por ejemplo, aquí tiene la sensibilidad al calor. Dice aquí, póngame la imagen por favor, la sensibilidad al calor o la sensibilidad a la luz. O sea, sería la capacidad de percibir a sensaciones y responder a esas sensaciones. El segundo concepto, sensibilidad, es la tendencia natural del hombre a sentir emociones, escuche esto,
y sentimientos. O sea, cuando una persona es sensible, ¿verdad? Tiene sensibilidad a sus emociones, a sus sentimientos. Número 3, dice que la sensibilidad es la capacidad de entender y de sentir ciertas cosas, como por ejemplo el arte. Tengo aquí mi ejemplo, tiene una gran sensibilidad para la música. Por ejemplo, tengo aquí en mi estudio. Entonces, quiero mostrarle, hermanos, que la sensibilidad tiene sinónimos como sería impresionabilidad, sentimiento, afectividad. Tiene aquí mi estudio ternura, piedad, delicadeza, emotividad, etcétera. O sea, esto es bien importante, hermanos, que usted lo pueda entender. Que lo pueda entender, hermano, esto es muy importante, porque la idea es que podamos, hermanos, tener intercesores sensibles, porque lo contrario de ser un intercesor sensible sería un intercesor insensible o un intercesor duro, una persona endurecida que no siente, que no percibe, que no capta, que no entiende un lenguaje divino. Y yo aquí tengo que decirles, hermanos, que la sensibilidad le va a llevar a dimensiones profundas del sentimiento divino. O sea, con la sensibilidad usted va a poder, usted va a poder sentir el corazón de Dios. Con la sensibilidad espiritual, usted va a poder sentir la presencia de Dios, usted va a poder sentir la voz de Dios, usted va a poder sentir y entender la revelación de Dios. De manera entonces, hermano, que yo continúo aquí con mi tema, y entonces sensibilidad es sentir, es ser sensible, es ser frágil o ser blandito, ¿verdad? Blandito al mover de Dios, blandito a lo que Dios está mostrando. Y tengo en mi estudio entonces, oiga esto, para el intercesor, la sensibilidad es la capacidad, escuche bien esa palabra capacidad, porque no todo el mundo tiene capacidad, hermanos, en este sentido. Por eso el intercesor, la sensibilidad lo lleva a ser capaz, tengo aquí en mi estudio, de conectarse. Óigame bien, por favor. Entonces, sensibilidad es la capacidad de conectarse con el sentir de Dios. Eso es lo que yo pretendo enseñarle. Le vamos a trasladar el libro y le vamos a trasladar los PDFs de esta materia, hermanos. Esta materia fue la primera que empezamos a estudiar en la escuela Kairos. De esta materia yo puedo testificar hace como 2 años que cuando empezamos a estudiar yo no sabía a dónde nos iba a llevar Dios. Pero a medida que empezamos a explicar estos temas, empezamos a entrar en estos temas, Dios comenzó a generar sensibilidad en nosotros y pudimos sentir, pudimos entender lo que Dios realmente quería hacer con este tema. ¿Y qué fue lo que Dios quería hacer con este tema? Que nosotros abriéramos una escuela de intercesión. Cuando yo prediqué este tema hace 2 años, hermano, yo no sabía de escuela de intercesión que Dios nos iba a guiar a lo que ahora tenemos 2 años. De manera entonces que es bien importante, hermano, tú que eres intercesor, tú que sientes un llamado a la oración, usted que está interesado en enlistarse en el ejército de Dios, esto es bien importante que lo entienda, la sensibilidad de un intercesor. Entonces volvemos al punto, vea esto, para el intercesor, la sensibilidad es la capacidad de conectarse al sentir de Dios. ¿Qué más es la sensibilidad? Es conectarse, oiga esto, y percibir lo que Dios siente en cada necesidad. Percibir lo que Dios siente. O sea, en otras palabras, hermano, vamos a sentir lo que Dios siente. Y eso te va a llevar a orar con pasión, a orar con devoción, a orar con entrega. Hermano, cuando somos sensibles en la intercesión, ahí viene un quebrantamiento. Cuando somos sensibles, viene un lloro, viene un gemido. Ahí es donde vienen los dolores de parto que hablaba Pablo en
en Gálatas 4. Entonces es bien importante, hermanos, que podamos entender esto. Volvemos al tema entonces, número 3. Sensibilidad, hermanos, es orar con toda pasión. Entonces, yo avanzo. Tengo aquí en mi estudio, ¿por qué es necesaria la sensibilidad en el intercesor? ¿Por qué es necesaria? Número 1, porque con sensibilidad va a sentir el corazón de Dios. Número 2, porque con sensibilidad va a percibir las urgencias de Dios. Número 3, porque con sensibilidad va a entender los propósitos de Dios. Número 4, con sensibilidad va a poder gemir conforme el Espíritu de Dios le guíe. Y número 5, con sensibilidad va a percibir la revelación de Dios y va a entenderla para entrar en una intercesión profética. Mire qué interesante, hermanos, es la sensibilidad. Entonces, lo que entra aquí, hermano, es ver cómo la desarrollamos, cuáles son los impedimentos a la sensibilidad, entender cuál es el proceso, ¿verdad?, que Dios lleva a una persona hasta hacerla sensible, y sobre todo, ¿cuáles son los enemigos de la sensibilidad? En esta materia vamos a estar estudiando, hermano, a los grandes intercesores de la Biblia. Por ejemplo, hay un tema de la sensibilidad de Nehemías. Vamos a ver cómo la sensibilidad lo llevó, hermano, a sentir los muros quemados, las puertas quemadas, a sentir. Vamos a estudiar cómo Elías sintió, hermanos, tuvo sensibilidad hacia el corazón de Dios y entendió las cosas que tenía que hacer. Hermano, esta materia está hermosa. De manera entonces que el éxito del intercesor es sentir lo que Dios siente. Es clamar bajo un sentir divino. Eso es la sensibilidad del intercesor. Ahora, entramos a algunos ejemplos, hermanos, de lo que es la sensibilidad. Y aquí, hermano, indiscutiblemente no nos podemos brincar al apóstol Pablo. Porque mire el ejemplo, hermanos, de sensibilidad. En Hechos 16 dice la Biblia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, yo quiero que usted centre sus ojos en esta palabra prohibido, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le apareció, se le mostró a Pablo una visión. Escuche esto, una visión de noche. Dice que estaba un macedonio en pie y estaba rogándole y le estaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que anunciásemos el evangelio en ese lugar. Ahora, yo quiero que cheque este dato. Aquí vamos a ver tres cosas importantes. Yo quiero que piense conmigo, ¿cómo le hizo Pablo para entender al Espíritu Santo? ¿Cuál fue el lenguaje que utilizó el Espíritu Santo? 1, para prohibirle hablar la palabra en Asia y para no permitirle ir a Bitinia. O sea, lo que yo quisiera que usted pensara, alumno que me está mirando, hermano que me está escuchando en esta grabación, lo que yo quisiera es que usted pensara, ¿cómo le hizo Pablo para entender que el Espíritu no quería ir, que el Espíritu no quería que él fuera para allá? O sea, aquí definitivamente estamos entendiendo, hermanos, que Pablo tenía un nivel de sensibilidad para sentir. Aquí entra lo que se llama intuición. Aquí entra, hermano, lo que se llama discernimiento. Aquí entra probablemente lo que se llama voz de Dios. De alguna manera Dios le trasladó a Pablo su sentir, su deseo, y Pablo, por ser sensible, lo capta, lo analiza, lo entiende, ¿verdad? Lo asimila y lo ejecuta. Entonces el punto es que el Espíritu les prohibió, note esto, y número 2, no se los permitió. Le voy a poner aquí así en una flecha para que vea lo que yo estoy subrayando, hermano. Se los prohibió y no se los permitió.
Pero número 3, entonces les mostró, hermanos, la visión. Y cuando le muestra, aquí entonces Pablo entiende, Dios está llamándonos para Macedonia. No es para allá, tampoco es para allá, es hacia Macedonia. Entonces yo le pongo, hermanos, en este momento, les pongo el ejemplo. Ahora, lo que quiero hacer aquí es que usted vea en el verso 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo quiero que note esta palabra Asia. Les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, estamos en el capítulo 16, pero me encuentro que en el capítulo 19, aquí ya dice la Biblia, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, comparemos los dos versos. El primero, en el capítulo 16, les prohíbe el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ahora en el capítulo 19 dice que toda Asia ya estaba llena de la palabra por el mensaje de Pablo. Ahora, ¿por qué comparo yo esos dos versos? Hermano, definitivamente que lo que está diciendo aquí es que Pablo percibió el kairos, hermano. O sea, era tan grande su sentir, era tan grande su sensibilidad, que él entendió el kairos. En el capítulo 16 de Hechos no era el tiempo para Asia. Y Pablo lo sintió, lo percibió. La sensibilidad lo llevó a entender. En Hechos 16 no era el tiempo para Asia, pero en Hechos 19 ya era el tiempo, ya había entrado. O sea, pongo estos ejemplos para mostrarles, hermano, qué importante es ser sensibles a Dios. Qué importante, hermanos, es tener esa conexión espiritual, esa revelación, ese entendimiento, ese sentir. Entonces, para el intercesor esto es vital, hermano. Porque tú puedes sentir cuando estás orando en la carne, puedes sentir cuando estás orando en el espíritu, pero puedes sentir cuando, ni estás orando en la carne, ni estás orando en el espíritu, sino que es el Espíritu Santo el que está orando a través de ti. Son tres dimensiones completamente diferentes, hermano. Más adelante se lo explicamos. Pero todo esto va a ser conseguido con la sensibilidad. Por eso estamos estudiando esto, ¿verdad? Entonces, mire, entramos a otro punto aquí. La sensibilidad del intercesor. Entonces, vea qué interesante. Filipenses 2:5 dice la Biblia, hermanos, haya pues en vosotros este sentir. Oiga que aparece otra vez la palabra sentir, que tiene que ver con sensibilidad, con sentimiento. Entonces aquí Pablo vuelve a la carga y ahora él insta a los filipenses y a todos nosotros, nos insta a que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la sensibilidad, el sentimiento, el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y esta palabra sentir viene de una raíz griega que es froneo. Escúcheme. Y froneo, hermanos, traduce ejercitar la mente, entretener o tener un sentimiento o una opinión sobre algo. También froneo traduce estar dispuesto mentalmente, dice más o menos ferviente en una cierta dirección. También froneo traduce interesarse uno mismo en. Mire qué interesante. Entonces Pablo le dice, haya en vosotros este froneo, haya en vosotros este sentir, esta mentalidad, este sentimiento, esta opinión, haya en vosotros esta disposición mental que hubo también en Cristo Jesús. Mire qué interesante. Espero estarme dando a entender, ¿verdad? Entonces yo sigo en mi tema. La Biblia Castellán dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos. Oiga esto.
que tuvo Cristo Jesús. La otra Biblia dice, haya pues en ustedes esta actitud. ¿Cómo le va cambiando? Vea, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia, Dios habla hoy, dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. O sea que aquí la sensibilidad la canaliza con sentimientos, con actitud y con una manera de pensar propia. Entonces, ahora mire cómo pensó Jesús, cómo sintió Jesús. San Juan 4 dice aquí la palabra en el verso 32. Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora, le muestro este texto porque aquí está el sentir de Jesús. Aquí está el sentir de Jesús. Siguen ayudando, por favor. Aquí está el sentir de Jesús, hermanos. Aquí está la fotografía de cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cuál era el sentimiento que él tenía, cómo se movía Jesús. Y aquí está diciendo este texto, hermano, que su comida era hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, yo tengo una comida, dice, que comer que vosotros no sabéis. O sea, él se alimentaba de la voluntad de Dios. Él se alimentaba, hermanos, de cumplir el propósito de Dios. Era como que se llenaba. Cada vez que cumplía un propósito se llenaba. Venía una especie de realización, hermano. Y esto es importantísimo, esto es básico que lo podamos entender, que Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso entonces Pablo dice, haya en vosotros este sentir, haya en vosotros esta sensibilidad hermano, que hubo en Cristo, esa sensibilidad que lo conectó a Jesús con el Padre, haya en vosotros. Entonces el punto aquí, hermano, es que Dios nos hace un llamado a percibir, un llamado a sentir. Y aquí encuentro entonces que 1 Corintios 2, en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe, escúcheme bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, porque para él son locura. No las puede entender. Mire, hermano, la sentencia aquí tan terrible. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí el mensaje es que el hombre natural, póngame el texto otra vez, el hombre natural no percibe. O sea, lo que está diciendo Pablo, yo creo que Pablo, hermanos, tuvo una revelación de lo que es la sensibilidad. Porque varios versos de las cartas que él escribió se los voy a mencionar yo. Ya le mencioné 2 y este es el tercero. Y ahorita vamos a mencionar un cuarto de la sensibilidad que tuvo Pablo. Entonces aquí está diciendo, el hombre natural no percibe. No percibe. Y esta palabra, hermanos, natural es sujikos, que traduce carnal. El hombre carnal no percibe. Y esta palabra percibir es dejomai y traduce recibir en varias aplicaciones. O sea que percibir tiene que ver con recibir, ¿verdad? Y entonces dejomai traduce percibir, traduce recibir, traduce tomar, traduce aceptar. El hombre natural no acepta, no recibe, no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre carnal, hermano, es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, queremos ser intercesores sensibles, debemos de ser espirituales. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser gente espiritual. Que pueda Dios darnos esa capacidad, ¿verdad?, de poder estar renunciando a las obras de la carne. Que Dios nos ayude. Entonces yo avanzo aquí. Mire lo que tengo aquí en mi estudio. Ahora comparemos unas versiones. Mire lo que dice la BDN, el hombre no espiritual. Oiga,
no espiritual, no percibe las cosas del espíritu. La Biblia BC dice: el hombre animal no coge las cosas del espíritu de Dios. Dice la Biblia Castellán, en un plano puramente humano, el hombre no capta las cosas del espíritu de Dios. Oiga esto, por favor. En un plano puramente humano, el hombre no capta las cosas del espíritu de Dios. O sea, lo que nos dice más o menos el hombre animal, el hombre que no es espiritual, el hombre carnal, un hombre humano que solamente se mueve por su humanidad, por su capacidad humana, ese no va a percibir, ese no va a captar, ese no va a sentir, ese no va a tener sensibilidad. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora mire la versión Hahnemann, dice: mas el psíquico hombre no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues estultas, entre paréntesis le puse tonterías, para él son, y no puede conocer, pues espiritualmente se juzga. O sea, no puede. El psíquico, el humano, el que piensa carnal, el que piensa, hermanos, humanamente, no va a entenderlo. Entonces yo avanzo aquí. La sensibilidad auditiva sería otro punto muy importante que analizar aquí. ¿Y dónde lo veo yo? En Job capítulo 4, verso 12, dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído, oiga esto, ha percibido. Mi oído ha percibido algo de ello. Mi oído ha percibido algo de ello. Entonces aquí habla de la sensibilidad espiritual, la percepción espiritual, ¿verdad? Y aquí percibir es la capa, que traduce, hermanos, traduce tomar en la más amplia variedad de aplicaciones. O sea que percibir es tomar, es apoderarse, oiga esto, es capturar, es prender, es adquirir, es adoptar, es acercarse. O sea que lo que estaba diciendo Job es que su oído había captado, su oído había agarrado, su oído había capturado un mensaje de Dios. Pero todo por la sensibilidad, por la percepción. Esto es bien importante, hermano, que Dios nos ayude. Entonces voy avanzando. Tengo aquí en mi estudio, ahora veamos los deseos de Dios en el corazón del hombre. Cuando la persona es sensible, Dios va a poner deseos de él en el corazón de esa persona que es sensible. ¿A dónde veo yo, hermanos, la fotografía? En Nehemías capítulo 2, dice la Biblia en el verso 12: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios, escuche esto, lo que Dios había puesto en mi corazón. Lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Dice que entonces Dios le colocó en su corazón el propósito, hermanos, el trabajo, se lo puso en su corazón. Y el punto ahí es que esta palabra poner, hermano, esta palabra poner es Natán, que traduce dar, traduce abrir, acumular, asentar, colocar. Mira esta palabra, concebir. O sea que lo que está diciendo Nehemías es que su corazón concibió un deseo de Dios. Dios puso en el corazón de Nehemías ese deseo y Nehemías concibió, hermanos. Dios puso el propósito y Nehemías fue sensible. Ahora aquí, entre paréntesis, yo le podría decir a usted, ¿por qué hay pocos siervos de Dios? ¿Por qué hay poca gente apasionada? ¿Por qué hay poca gente, hermano, sacrificial? ¿Por qué hay poca gente? Porque hay mucha dureza, hermanos, en el corazón. Pocos podemos sentir lo que Dios quiere hacer. Pocos podemos entender lo que Dios quiere hacer. Pocos podemos asimilar y cooperar con Dios, con lo que Él quiere hacer. Entonces yo avanzo. Ahora, aquí el punto sería, mire esto, lo que tengo en mi estudio. Voy aterrizando un poquito. ¿Por qué se pierde la sensibilidad? ¿Por qué se pierde la sensibilidad?
Y aquí vemos dos cosas bien importantes, hermano. Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo quiero que note esto. Número 1, vanidad de su mente. Ajá. Dice que teniendo, quiero que cheque el dato, teniendo el entendimiento, quiero que vea esto, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga esto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Ahora, aquí, hermano, aquí hay un misterio bien cardíaco. Aquí hay un misterio pero súper cardíaco. Espero podérselos explicar a ustedes. Dice que perdieron, hermanos, toda sensibilidad. Y cuando la perdieron, entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiero que note esto. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué clase de sensibilidad perdieron? ¿Era una sensibilidad profética? No. ¿Era una sensibilidad auditiva? No. ¿Era una sensibilidad hacia el propósito de Dios? No, hermano. Sino que la sensibilidad que, póngame el texto por favor, que dice aquí, es que perdieron, hermano, la sensibilidad hacia el temor de Dios. Porque una vez que la perdieron, se entregaron a la lascivia, fíjese esto, a cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que, hermanos, este tema de la sensibilidad es profundo, hermanos. Por eso es que estamos estudiando este libro, hermanos. Queremos llevar al intercesor a ser sensible. Queremos llevar al intercesor a conectarse con el corazón de Dios. Queremos llevar al intercesor a sentir el corazón del Padre por aquello que Él va a orar. Esto es importantísimo, hermano. Ahora, miren los pasos involutivos. Los pasos involutivos hasta llegar a perder la sensibilidad. Primero, dice que empezó a haber vanidad en su mente. Empezaron a pensar cosas vanas. Segundo, su entendimiento se empezó a oscurecer. Tercero, se empezaron a ser ajenos a la vida de Dios. O sea, alejarse. Tercero, empezaron a caer en ignorancia. ¿Qué entiendo aquí? Que dejaron de buscar. Cuarto, desarrollaron dureza. Quinto, y después se entregaron. Perdieron la sensibilidad y se entregaron. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces aquí avanzamos. Personajes que perdieron en algún momento la sensibilidad. Personajes que perdieron en algún momento la sensibilidad. Esto es bien importante, hermano. Por ejemplo, hay un montón, sin duda, ¿verdad? Podemos hablar aquí, por ejemplo, de Judas. Judas, cuando estaba en la mesa, Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y hasta que llegó a Judas. Judas dijo, ¿seré yo, maestro? Y entonces Jesús le dijo, pues tú lo has dicho. Pero Dios le estaba dando una oportunidad allí. Y Judas ya estaba endurecido. Judas ya estaba, hermanos, ajeno a la vida de Dios. Ajeno al propósito de Dios. Aunque caminaba con Jesús, estaba ajeno. Su corazón ya no estaba ahí. Estaba duro, estaba insensible. Otro ejemplo, hermanos, de personas que perdieron sensibilidad fue sin duda Balaam, que una burra tuvo que ponérsele, hermano, Dios le abrió la boca porque un ángel estaba estorbándole el camino, estaba impidiéndole el camino, hermano.
Está impresionante. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Que Dios nos conceda no perder sensibilidad. Si tú que me estás oyendo has estado perdiéndola, reaccionemos, hermano. Reaccionemos, pongámonos a ayunar. Yo creo mucho en el ayuno. Para mí el ayuno me lleva a una sensibilidad y a una autoridad tremenda, hermano. Bendito sea Dios, ¿va? Que nos da esas alternativas, esas armas. Por eso te invito, si has perdido sensibilidad, levántate, reacciona, avanza y libérate de toda dureza y entra a la sensibilidad. Ahora, le pongo un ejemplo y aquí voy a terminar. Personajes que perdieron en algún momento la sensibilidad. Y hermanos, definitivamente que aquí tengo en mi estudio que fue Marta. En Lucas 10:38 se narra la historia, hermano, de que Marta, veamos el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Yo quiero que usted vea conmigo esa palabra, le recibió en su casa. O sea, Marta en un principio estaba muy bien porque le recibió en su casa. Esta palabra recibir, hermano, es jupo de jomai, que traduce admitir, que traduce entretener hospitalariamente y traduce recibir. Esta palabra, ¿verdad?, nos manda a otra, bueno, se desglosa porque jupo es bajo o debajo y de jomai traduce recibir, traduce percibir, escuche bien por favor, traduce tomar y traduce aceptar. Entonces, lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es que cuando Marta recibe a Jesús en su casa, Marta estaba percibiendo que Jesús quería hacer algo ahí en su casa. Marta percibió, en un principio fue sensible. Ella percibió que Jesús quería entrar a su casa y definitivamente que se lo llevó, le abrió la casa, hermanos. Fue a su casa. Y entonces ella percibió. Ahora, el punto, hermano, es que al principio fue sensible, pero luego perdió la sensibilidad. Y veamos lo que pasó. Vea esto. Ahora vemos toda esta escritura. Lucas 30 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía, dice que una hermana que se llamaba María. Yo quiero que note esto, por favor. La cual, sentándose a los pies de Jesús, note esto, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oiga esto. Pero Marta dice que se preocupaba. Escuche bien, hermano, porque aquí está la clave. ¿Por qué Marta perdió la sensibilidad? Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, hermanos, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, se desenfocó, hermanos. Y entonces respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire qué interesante, hermano. Aquí definitivamente que vemos cómo esta mujer pierde, hermanos, la sensibilidad. Voy a avanzar un poquito. Entonces tengo aquí en mi estudio, fue una mujer insensible. Al principio sí fue sensible. Y los puntos aquí que quiero resaltar es que le recibió en su casa, ya se lo expliqué, pero llegó a ella la preocupación, llegó a ella el afán. Llegó a ella, hermanos, la distracción material o la distracción terrenal. Y cuando ya la atrapa la preocupación, quiero que me escuche, cuando ya la atrapa la preocupación, cuando a Marta la atrapa el afán, cuando a Marta la atrapa, hermanos, el quehacer, el trabajar en la tierra, el correr de un lado para otro, cuando a Marta la atrapa eso, inmediatamente Marta se desconecta del sentir de Dios.
Y ahora lo que hace es entrar, hermano, a un contender con Dios. Vea el punto número 3 que tengo aquí. Acercándose Marta, le dijo a Jesús, le comenzó a reclamar. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, se acerca a reclamarle a Dios. Yo quiero que vea, hermanos, el proceso de esta mujer por el que perdió la sensibilidad. El proceso, hermano, de que perdió. Te lo voy a repetir, perdóname que te lo repita, ¿verdad? Cayó en preocupación, cayó en afán, se desenfocó, empezó con todo el trabajal que tenía en su casa y eso la desconectó, la hizo insensible. Luego llegó ella con Jesús, se acercó, pero ya no a adorarlo o ya no a escuchar su palabra, sino que a reclamarle, hermano. Y quiero que note, ese es el, hermanos, la condición de mucha gente cristiana hoy en día. Se desconectan del sentir de Dios, empiezan a caer en un montón de preocupaciones, empezamos a caer, hermanos, en un montón de afanes y como ya no estamos conectados con Dios, ya no entendemos lo que está haciendo, diciendo y comenzamos a reclamarle, hermano. Y entonces Jesús le contesta a Marta, le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Una cosa era necesaria. Dice, y María ha escogido la mejor parte. O sea, Marta se desconectó. Marta, hermano, se cayó en dureza, perdió sensibilidad, se turbó, se desenfocó, empezó a reclamarle a Jesús y perdió el sentir, hermano, de Cristo. Que Dios nos ayude. Usted y yo sin sentir, sin el sentir de Dios, no somos nada. Vamos a estar como con una piñata, hermanos, y un bate y los ojos tapados. Y aventando, hermanos, palazos al aire sin saber a qué le estamos queriendo pegar, a ver a qué le atinamos. No, hermano. Y no hay mejor cosa que Dios le dé al intercesor esa sensibilidad y que él entienda y que él sienta lo que Dios quiere hacer, por lo que Dios quiere que él ore. Que Dios le dé al pastor, a la pastora esa sensibilidad y él pueda sentir hacia donde Dios lo quiere guiar, hacia donde Dios lo quiere encaminar, hacia donde Dios lo quiere llevar. Por eso entonces este tema de la sensibilidad. Y entonces lo que tenía ella era una preocupación, hermanos. Se preocupó, cayó en esta situación tan terrible. Y hermano, ¿qué es la preocupación? Es el estado, dice, desasosiego, es la inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. O sea, hermano, perdió sensibilidad porque su mente cayó en desasosiego, con inquietud, su mente cayó en temor, su mente, hermano, se empezó a pensar un montón de cosas que no debía de haber pensado y se desconectó. Entonces, voy a aterrizar aquí, mi amado hermano. El tema se llama la sensibilidad del intercesor. Y yo termino donde empecé. ¿Por qué es necesaria la sensibilidad en el intercesor? Número 1, porque va a sentir el corazón de Dios. Número 2, porque va a percibir las urgencias de Dios. Número 3, porque va a entender los propósitos de Dios. Número 4, porque va a poder gemir conforme el Espíritu Santo le guíe. Y número 5, porque con la sensibilidad va a poder recibir revelación de Dios y va a poder entenderla para entrar a una intercesión profética. Entonces, este es el primer tema, hermanos. La materia tiene 10 temas. Vamos a estarlos mirando, ¿verdad? Y pues analizándolos para que sigamos preparando a los intercesores. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo levanto mi voz para rogarte, Dios, primeramente por mi persona. Señor, que nos concedas esa sensibilidad, que no permitas, Padre, que vayamos cayendo en dureza, Señor, que perdamos la sensibilidad
Renunciamos en el nombre de Jesús. Oro por cada intercesor, por cada persona que está mirando, Señor, este tema. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo no permita que haya dureza en los corazones. Padre, que se rompa toda mentira del demonio, todo acecho de las tinieblas, toda maquinación del infierno. Se destruya, Padre, todo proyecto de tinieblas contra nosotros. Ciertamente somos vulnerables al engaño, pero te pedimos que tengas misericordia, que no caigamos en esa dureza. Renunciamos a la dureza, Padre. Haznos sensibles, que sintamos tu corazón, que sintamos, Padre amado, tu voz, tu presencia, sobre todo que sintamos tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús bendigo cada intercesor, bendigo cada intercesor, bendigo cada intercesor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Es la Escuela de Intercesión Kairos, mi hermano. Soy el pastor Joel Hernández Cruz. Sigamos estudiando. Bendiciones. En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada vida. Y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos. Intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales.